Bien, ahora veremos 4 ejercicios de triángulos. El primero dice, dado un triángulo obtusángulo. Vamos a dibujar entonces un triángulo obtusángulo. Tenemos por aquí la figura de un triángulo obtusángulo. Ya está, ya tengo mi triángulo obtusángulo. Dice, sus lados miden 5 y 12. Ya. Calcular el producto del menor y mayor valor que puede adoptar el tercer lado. El tercer lado no lo conozco, pero tengo que saber qué valores puede tener. Bien, para resolver este ejercicio usaremos el teorema de la existencia del triángulo. ¿En qué consistía? Que el lado que no conozco va a estar en un intervalo entre la resta de los lados que tienes y la suma de los lados que tienes. A ver, 12 y 5. Un error sería decir, ya, pues el profesor puso acá, habíamos dicho, ¿no? AB, la resta, y por acá la suma. Como el profesor puso primero A, entonces yo pongo 5 menos 12, y sería negativo. No, no hagas eso. Siempre coloca el número mayor, el dato mayor. ¿Quién es el dato mayor? 12. Entonces, la forma correcta sería colocar 12 menos 5 y por acá 12 más 5. Muy bien, y empezamos. 12 menos 5, eso es 7. 7 y por acá 17. A ver si me entendiste. ¿Quién sería el x mínimo? El menor valor de x. Si no te das cuenta todavía, empezamos. ¿Cuáles son los valores que puede tener x? X puede tener mayor que 7, 8, 9, 10 y así, ¿hasta qué número? Muy bien, uno antes que el 17, o sea, 16. ¿Cuál sería el x mínimo? El menor valor sería 8. Y el x máximo, porque me pide hallar el menor y mayor valor. El mayor valor sería 16. Lo que me está pidiendo sería entonces multiplicar 8 por 16. Lo que pide sería 8 por 16. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es? 8 por 16. Y por 8, 48, llevo 4 más. Ahí está. Esa es la respuesta del ejercicio 1. Bien, colocamos por aquí que trabajamos teorema de la existencia. Bien. Pregunta número 2. La figura, la recta L1 es paralela a la recta L2. ¿Cómo hallamos X? Aquí tenemos que trabajar con ángulos entre paralelas. Yo te sugiero que en esta figura siempre traces la proyección de esta recta. Vamos a trazar entonces la proyección de esa recta. Al trazar esa proyección, tenemos que este 4x, como es paralela con él, se puede trasladar aquí. ¿Ya? Ese principio lo voy a trabajar por acá. ¿Ya? Lo voy a poner acá por si no lo tenías, por si te olvidaste. Acá. Es un teorema. ¿Ya? A es igual a B. Se cumple eso. Eso estamos usando. ¿Por qué lo he trasladado ahí? Porque ahora observamos esta figura. Tenemos 4x es un ángulo exterior. 3x también es un ángulo exterior. Y si yo proyecto esa línea, acá sigue siendo 90 grados. Entonces sería la suma de ángulos externos. Entonces, mi primer pasito, segundo paso, sería entonces colocar 4x más quién, más 90, más 3x, todo se lo igualo a 360, suma de ángulos externos. 4 y 3 suman 7x. El 90 pasar a restar sería ¿cuánto? 270. ¿Cuánto vale x? 270 entre 7.
Esto sería 270 sobre 7. Pero lo ven, no sería exacto una división. Para que trabaje exacto, vamos a cambiar este datito. Entonces, vamos a colocar, en vez del número 3, colocamos el número 5. Al ser 5, sería la suma 4 más 5, 9. Entre 9, el valor de x sería 30. ¿Está bien? X vale 30. Bien. Para este ejercicio vamos a utilizar también un datito más. Igualito es ángulos entre paralelas. Acá lo conocemos como la n. ¿En qué consistía esto? Vamos a hacerlo por aquí. Si tenemos esa parte, el ángulo del centro es igual a la suma de los que están afuera. X es igual a la suma de A más B. ¿Y cómo encontramos E? Pues aquí. Acá me está diciendo de un dato que L1 es para el L2. Vamos a colocarle los vértices A, B y C. Ya, faltó colocar eso. Bien, acá hay un dato muy importante. Dice aquí, AB es igual a ABC. Al tener estos lados iguales, significa que es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, al tener lados iguales, también tiene ángulos iguales. Conclusión, este ángulo es igual que este ángulo. ¿Y cómo puedo saber que son iguales? Veamos. Si aquí es 30, ¿qué valor puede estar aquí? Facilito. Mira, si la suma de ángulos internos es 180 y ya tienes 30, ¿cuánto me falta? Sí, me falta 150. Lo que tenemos que hacer es distribuir 150 en dos partes iguales. ¿Cómo distribuyo 150 en dos partes iguales? ¿Estás pensando en ese número? Así es. 150 se divide en 75 y 75. Ya está. ¿Y encontraste la M o todavía no la has visto? La M está aquí, mira. Por aquí. Y acá. Ya tenemos la M. 75 viene a ser igual a la suma de teta más y este ladito, ¿lo puedes conocer? Claro que lo puedes conocer. Esto sería 180 grados menos 8 teta. Entonces acá le escribo 180 menos 8 veces teta. Luego colocamos aquí teta menos 8 teta sería menos 7 teta. No me conviene tenerlo ahí, entonces vamos al otro miembro. Acá sería 7 teta es igual a 180 menos 75. ¿Cuánto es el valor de esto? 105. ¿Cuánto vale teta? Teta vale 1, 5. El valor de teta es 15 grados. Finalizamos entonces el ejercicio número 3. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4. Dice, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. AB es igual a BC. Y AF es una bisectriz interior. Alto. Vamos a dibujar entonces un triángulo isósceles. Dibujamos un triángulo isósceles con esas características. Que AB es igual a BC. Decimos entonces por aquí. Vamos a colocarle por aquí. ¿Sí? AB y BC. ¿Ya? Todo esto, AB, tiene que ser igual a BC. Tienen que ser iguales. Como son iguales, aquí coloco el mismo ángulo. ¿Ya? Alto. Dice acá, AF es una bisectriz interior. Entonces voy a trazar una bisectriz interior. Así. Trazamos. Y acá es el punto F. ¿Está bien? Trazamos una bisectriz interior. Como es bisectriz, divide el ángulo en dos partes iguales. Habíamos dicho que
Al ser isósceles, este ángulo tiene que ser igual acá. Entonces, si aquí es 2 teta, por acá también es 2 teta, ya que corresponde a ángulos iguales, lados iguales. Muy bien. Este dato no lo hemos usado. AF es igual a FB. AF es igual a FB, por acá. Se convierte en un triángulo isósceles más pequeño. Entonces, si aquí es teta, por acá también le corresponde teta. Listo. Usaremos el teorema de ángulo exterior. Teta más 2 teta, por aquí, eso es la suma de 3 teta. Ahora sí, terminamos así. En el triángulo ABF, ¿cuáles son los ángulos internos que tenemos? Tenemos teta, tenemos 3 teta y también tenemos este teta para el ángulo B. Esto es 180 grados. 5 teta es igual a 180. El valor de teta sería 36. Calcular la medida del ángulo C. El ángulo C, ¿cuánto mide? Mide 2 teta. ¿Y cuánto es 2 teta? Sería 2 por 36, 72. Concluyendo así el ejercicio número 4. Muchas gracias, chicos.